para torero, cobarde y artista. A propósito de la conmemoración y por qué no celebración de los 100 años del natalicio de Juan Rulfo, hay una anécdota bien interesante, Julieta. ¿Recuerda usted que Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez, en un momento pues dorado de su literatura, de ambas, el trabajo de los dos, compartieron México como país de residencia? Claro, de residencia, exactamente. Sí. Y entiendo yo, y dicen las malas lenguas, que uno de ellos le presentó al otro el trabajo de Juan Rulfo en Pedro Páramo, y quien lo recibió, en este caso Gabriel García Márquez, advirtió de manera instantánea que era una de las obras más conmovedoras que habían pasado por sus manos y por sus ojos. Esto dicho de las manos y de la boca de un Nobel, pues imagínese la importancia que le agrega a la labor literaria de Juan Rulfo. Claro, el peso que tenía ese comentario en ese momento. Sí. ¿Quieres saber si la anécdota es cierta y por qué pasó? ¿O porque usted está diciendo un chisme? No, yo no estoy diciendo un chisme. Y la historia la tiene Gloria Pinilla. Buenas noches a todos. De chismoso. No es para nada Los un periodistas chisme. somos chismosos a ratos, ¿no? Pero Siempre. mucho, por eso lo dudo. Es una información corroborada porque sí, efectivamente García Márquez dice que nunca, después de haber leído La Metamorfosis de Franz Kafka, ninguna obra como la de Pedro Páramo lo había conmocionado tanto. Y es que no da para más, es que después de leer pues esa historia que se desarrolla ya en Comala, una tierra habitada por muertos, donde todos están escuchando pasos, pero con la esperanza, que nunca van a tener la esperanza de volver a estar vivos, pues realmente es aterradora, ¿no es cierto? Juan Rulfo, un nombre grandísimo, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo, vizcaíno. Él decidió llamarse Juan Rulfo, Mejor. breve, Mejor, sí. corto, como corta fue su obra. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Hace 100 años nació el escritor mexicano Juan Rulfo y los dos únicos libros que escribió bastaron para que un siglo después su nombre siga vivo en la literatura latinoamericana y universal. 325 páginas llenas de lucidez que lograron conquistar el mundo entero. Cada día que pasa crece el prestigio de su obra, recreada en el universo mágico y triste que también pareciera haber habitado el alma de este hombre melancólico y callado, feliz en la soledad, que le permitió tal vez el talento para saber decir tanto con tan poco. Ve a Comala, Juan. Allá vive tu padre. Así lo haré, madre. No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Pedro Páramo, su obra cumbre en un principio se llamó Los Murmullos, porque eso es lo que se oye en toda su novela, un rumor de ánimas en pena que vagan por Comala, un pueblo abandonado donde todos están muertos y sin la esperanza de volver a estar vivos. Nos desvaneceremos como una pesadilla. Y todos estaremos muertos antes de nacer. Juan Rulfo, precursor del boom de la literatura latinoamericana, después de escribir su novela Pedro Páramo, Los cuentos del llano en llamas y el relato corto de El gallo de oro, decidió no volver a escribir más y entrar, de esta manera, a formar parte de la leyenda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. En Lubina se vive el universo que Rulfo plasmó a lo largo de su narrativa, pueblos del norte de México que el escritor recorrió de joven, solo con su cámara fotográfica y que eternizó llenos de vacío y desesperanza, tierras estériles donde la venganza, el bandidaje y la desolación se arrastran como ese viento de los cerros de Lubina. La melancólica voz de Rulfo se escucha en su obra, que para nada es una obra de acción. En sus escritos, los hechos dejan siempre una sensación de vacío y añoranza. En su escritura dejó plasmado el suspiro, que, como lo consignó en Pedro Páramo, es como un sorbo de vida del que uno se deshace.
Vini, la obra de Juan Rulfo fue corta porque dedicó su talento a otras actividades también. También se dice que la obra de Rulfo, él dice que dejó de escribir porque le dolía mucho la escritura, pero lo conocemos como escritor, pero también fue guionista, también fue editor y sobre todo fue fotógrafo. Para esta celebración de su natalicio, una gran exposición con algunas de sus fotografías. Él trabajó en el Instituto Antropológico de México e hizo la fotografía de todo ese México rural que también está fotografiado en ese libro del Llano en Llamas. La invitación a que lo vuelvan a leer. Claro, porque como fue una lectura obligada del colegio, queda con ese estigma. Queda con ese estigma y se pierde la grandeza de una obra literaria que más adelante en la madurez uno puede aprovechar de otra manera. Y además una cosa que usted cita ciertamente, desde la juventud más temprana, abordar obras literarias de esta magnitud, pues puede uno, como lector, ser un poco laxo en la interpretación. Así que vale la pena la experiencia ya con un poquito más de arrugas, ¿no? Claro, de la sabiduría que da la edad. La lectura arrugada. De la vejez. Bueno, Gloria, muchas gracias. Con mucho gusto, Yamil. Terminamos, como siempre, con música, colaboraciones. ¿Imagina usted ver a Beyoncé con Alejandro Fernández? Me encantaría. Aquí están. Estuvimos revisando los archivos musicales de GPS y yo me sorprendí muchísimo. En el 2006, Beyoncé publicó su segundo disco como solista, después de su paso por la Destiny's Child. Ese álbum, llamado Birthday, tenía varias colaboraciones con artistas latinos. Recuerden que ahí salió Beautiful Liar, la colaboración con Shakira, que fue uno de los éxitos de ese disco. Pero encontré por allá en el final el nombre de Alejandro Fernández. Y sobre todo, ahora lo van a notar ustedes, está Beyoncé cantando en español cuando ella no habla una sola palabra de español. Bueno, pero eso es fonético, ¿no? Es fonético. Tuvo un entrenamiento, un asesor que estaba cuidando siempre su idioma y así quedó con un aire de flamenco. Claro, le escriben como se pronuncia. Sí. Y entonces ellos leen. Y no tiene ni idea qué está diciendo. No sabe, pero está leyendo. Pero algo. eso suena bonito. Como los niños cuando cantan en otros idiomas. Muy bien. Él es el Potrillo, ¿no? El Potrillo, el hijo de Vicente Fernández, sí, señor. Potrillo, Beyoncé, aquí en GPS. Con eso terminamos. Disfrútelo, por favor. Chao. Buenas noches. Tu destino, el que te cuida más que a su vida. Soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera. Voy a querer. El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.